El presidente Daniel Noboa encabezó la marcha a la Corte Constitucional. Funcionarios públicos que pidieron licencia coordinaron a miles que acompañaron la movilización en contra de la suspensión de varios artículos de 3 leyes relacionadas a la seguridad. La Corte Constitucional denunció acciones del gobierno contra la seguridad de sus jueces y la autonomía de ese organismo. A las críticas se unió el presidente de la Corte Nacional de Justicia y la Asociación de Magistrados y Jueces. La refinería de Esmeraldas funcionó solo 13 días y volvió a suspender sus operaciones, pero Petroecuador garantiza que no habrá desabastecimiento de combustibles. Tras la muerte de 12 neonatos en el hospital universitario, el Colegio de Médicos del Guayas y Federación Médica piden la emergencia en los hospitales públicos del país y el Ministerio de Salud anuncia que intervendrán en 3 de Guayaquil. Las heladas y los cambios bruscos de temperatura afectan a 1.200 hectáreas de cultivos de papa, frijol, maíz, habas y pastizales en Cotopaxi y Chimborazo. 9.000 personas evacuaron Madrid y 6.000 hectáreas fueron consumidas por los incendios forestales en España, avivados por una intensa ola de calor. La patinadora Gabriela Vargas conquistó la primera medalla para Ecuador en los World Games Chengdu 2025. Obtuvo bronce en la prueba de 10.000 metros en velocidad. 8 eventos astronómicos se podrán observar desde Ecuador en agosto, entre ellos la estrella doble y brillante, que formará la unión de los planetas Venus y Júpiter. Martes 12 de agosto, fecha en la que el gobierno decidió marchar hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión temporal de varios artículos de 3 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en materia de seguridad. La movilización en el norte de Quito estuvo encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y tenemos los pormenores de la concentración oficialista. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. El desafío a la Corte. Después de una espera de 42 minutos, Daniel Noboa lideró la masiva movilización contra el máximo órgano de control constitucional de Ecuador. Desde las 7 de la mañana llegaron buses de Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro y otras provincias. Diego Puente tiene un recuento del ambiente esta mañana. La marcha convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa, hacia la Corte Constitucional debía iniciar a las 11 de la mañana, pero el mandatario arribó a las 11:42 a la Caja del Seguro, en el centro norte de Quito. Lo hizo en una camioneta negra blindada. Se bajó y saludó con los ministros del Interior y de Defensa, que ya lo esperaban en el sitio, e inmediatamente empezó el recorrido hacia la Corte Constitucional. Estuvo resguardado por cientos de policías y militares durante todo el trayecto. La convocatoria fue masiva. Desde las 7 de la mañana llegaron cientos de buses de Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Tungurahua y otras provincias. Eran tantos que ocuparon las aceras de las calles aledañas al Coliseo General Rumiñahui. Desde ahí los manifestantes caminaron hacia el Parque Ejido y lo cruzaron para llegar a la avenida 10 de agosto, al arranque de la movilización. Algunos viajaron toda la noche, dijeron que no pagaron pasajes y que les iban a dar comida y dinero en efectivo. Muchos desconocían qué hacían en la capital y cuáles eran los motivos de la manifestación. Venimos porque estamos aquí por el cambio, porque queremos un Ecuador más justo, para poder tener libertad y no estar oprimidos. Aunque la mayoría dijo que la marcha era ciudadana, hubo personal encargado de distribuir banderas de Ecuador y letreros con consignas contra la Corte Constitucional. Otros entregaban sándwiches como refrigerio. Hubo funcionarios públicos que dijeron haber pedido licencia. Por ejemplo, la gobernadora de Manabí llegó escoltada por militares y policías. Manabí está en un solo puño. Estamos más de 3.000 manabitas marchando de manera pacífica. Igual llegó a la marcha la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. El Ejecutivo está cumpliendo. Es más, el Legislativo también, aprobando la reforma. Pero ahora falta el Poder Judicial. Antes de la llegada de Noboa, directores de comunicación, asesores de despacho y otros servidores públicos daban órdenes a los manifestantes. Nadie demorado, nadie. Su papel era organizar a las personas y decirles qué gritar. Uno de ellos, el coordinador de la zona 8 del MIES, que llegó desde Guayaquil. Todo esto es base, señores.
Monte Sinaí, Ciudad de Dios, Trinitaria, todo Guaya presente. La marcha tuvo 5 bloques. En el primero estuvo el presidente y los ministros del Interior y de Defensa. En el segundo, los ministros del área social y la canciller. Y en los demás estaban asambleístas. De la avenida 10 de agosto tomaron la avenida Patria, en donde ya estaban colocadas pancartas gigantes en contra de la Corte Constitucional. Una de ellas con las fotos y nombres de los jueces constitucionales. El presidente recorrió la marcha contra la Corte Constitucional acompañado de sus ministros y otras autoridades afines a su gobierno. Noboa justificó la convocatoria asegurando que las últimas decisiones de los jueces constitucionales han dejado desprotegidas a las Fuerzas Armadas y la policía. Patricio Díaz tiene los detalles. El presidente Daniel Noboa y sus ministros hicieron el recorrido vestidos de negro y a paso rápido. No demoraron mucho en llegar a la Corte Constitucional. El mandatario aprovechó ese espacio para dirigirse a sus simpatizantes. Eran las 12 del mediodía. Subió a una camioneta. Intentó hablar con un megáfono que casi no se escuchaba. Los gritos y un helicóptero sobrevolando hicieron más difícil saber lo que decía. El jefe de Estado volvió a cuestionar a los jueces constitucionales por la suspensión de artículos de las últimas leyes aprobadas por la Asamblea en seguridad e inteligencia. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. En su discurso, que duró menos de 3 minutos, insistió en que la Corte ha dejado desprotegidos a policías y militares. Se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darle falla. El presidente, en la primera línea de la marcha, estuvo acompañado por los ministros del Interior, Defensa, el secretario de Inteligencia. El ministro Lofredo dijo que las decisiones de la Corte han quitado herramientas a las fuerzas del orden. Nos suspendieron el denominar objetivos militares, lo cual es muy, muy importante. Nos suspendieron el indulto anticipado, entre otros. Más duro en sus críticas fue el ministro del Interior, John Reinberg. Algo está mal en ellos. Algo no están haciendo bien. Hoy todos los ecuatorianos saben que hay un conflicto armado interno. Para que ellos vengan a querer desestabilizarnos. La vicepresidenta María José Pinto también estuvo en primera fila. Más atrás, la ministra de Energía, la canciller, el ministro de Inclusión Social, entre otros. El gobernador del Guayas y asambleístas llegaron a la puerta de la Corte, mientras sus simpatizantes mostraban sobre las vallas las leyes suspendidas y otros documentos. También hubo carteles contra el gobierno. La policía impidió accesos. Y por su parte, la Corte Constitucional rechazó la exhibición de vallas publicitarias con los nombres de sus magistrados y la falta de seguridad en su edificio antes de la marcha. Diego Puente informa además que las funciones de la Corte Constitucional fueron defendidas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional emitió una alerta sobre las acciones que, según los jueces, comprometieron su seguridad en el marco de las movilizaciones convocadas por el gobierno nacional. En un comunicado, los jueces dijeron que el habitual vallado del edificio fue retirado la víspera, sin notificación previa, y se lo recuperó tras varias insistencias a las 10:30. En lugar de las vallas, el perímetro fue militarizado con un despliegue inusual de cientos de efectivos. La Corte Constitucional se refirió a las vallas publicitarias colocadas en el trayecto de la marcha, con los rostros y nombres de los magistrados. Dijo que eso constituye una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia del organismo. Recordó que como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, tiene el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución. Para ello requiere contar con todas las garantías, tanto para la integridad física de sus autoridades y colaboradores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones. En su comunicado, la Corte reconoce y valora el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, pero resalta que esas manifestaciones se deben ejercer dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos a los que la Constitución dotó de autonomía para velar por el interés general. Y recuerda que aún no ha tomado decisiones de fondo sobre las leyes por las que marchó el oficialismo esta mañana, sobre las que habrá audiencias públicas que iniciarán el 18 de agosto. Esa Corte no se quedó sola.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, esperó que concluya la marcha del gobierno para expresar su preocupación por acciones que afectan la institucionalidad del país. Swing recordó que la Corte Constitucional es garante de la supremacía constitucional y protectora de los derechos fundamentales, y que las decisiones que adopte son mecanismos legítimos de control previstos en la Constitución. Dijo que la discrepancia de criterios es natural en cualquier democracia, pero que esas diferencias deben ser resueltas en los cauces democráticos y legales. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces también se pronunció. Expresó su preocupación de lo que considera ataques mediáticos dirigidos contra la Corte Constitucional del Ecuador y sus jueces. Recordó que la independencia judicial es una garantía que protege a todos. La refinería de Esmeraldas está paralizada nuevamente desde este domingo 10 de agosto. Según Petroecuador, se trata de un mantenimiento programado y no está relacionado con la reciente reducción de personal en la empresa pública. Paul Romero amplía esta noticia. La refinería de Esmeraldas, la más grande del país, suspendió operaciones desde este domingo 10 de agosto, 13 días después del reinicio del procesamiento de crudo. Según Petroecuador, esta nueva paralización es parte de un mantenimiento programado en el marco de la emergencia que se declaró el 26 de mayo por el incendio en los tanques de almacenamiento de combustible que afectó unidades críticas. Este domingo iniciaron los trabajos de interconexión y pruebas de funcionamiento del sistema interconectado de los nuevos tanques, por lo que según Petroecuador fue necesaria la paralización de las unidades Crudo 2 y Vacío 2. La estatal desmintió que la paralización de la refinería sea una consecuencia de la desvinculación de 936 personas como parte del plan de reestructuración y depuración de personal sobrevalorado de Petroecuador. La petrolera estatal no informó la fecha de reinicio de operaciones, pero aseguró que está garantizado el despacho de combustibles y de asfalto, porque cuenta con el stock de los últimos días. La refinería reinició operaciones el 27 de julio y los 13 días que operó procesó en promedio 34,000 barriles de crudo por día, de los 110,000 que es su capacidad. Y a partir de hoy el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís cuesta $2.75, 12 centavos más que el mes pasado. Adriana Bermeo explica que el gobierno modificó la fórmula para calcular el precio de los combustibles y espera recibir $404 millones adicionales en comparación con el método que se aplicaba anteriormente. El gobierno modificó la fórmula con la que se calcula el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Lo hizo mediante el decreto ejecutivo 83 firmado por el presidente Daniel Noboa este lunes. El cambio aumenta una variable relacionada a los precios de importación, a los costos finales del combustible, según explicó a Televistazo la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. El precio de paridad de importación, al tener una variable adicional, va a subir. Obviamente esto se va a ver reflejado en el precio de venta al público. Petroecuador, que es la única abastecedora del país, es la empresa que recibirá esos recursos para pagar parte de los costos de importación. El incremento en el precio de la gasolina ya se refleja desde hoy. El galón de gasolina Extra y Ecopaís cuesta $2.75, 12 centavos más que el último mes. El precio se mantendrá hasta el 11 de septiembre. El precio del WTI subió menos del 1%, el 0.3%. Entonces, ¿por qué se sube el precio de las gasolinas? No, si no subió el precio del WTI. Estábamos viendo de que tenía que subir alrededor de 4 o 5 centavos el galón y subió 2. Entonces eso nos da a entender de que ya son unos 5, 6, hasta 7 centavos de margen de abastecedor. ¿Qué cubre todo lo que son los costos de importación? La vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, dijo que este sistema de bandas permitirá subir o bajar el precio de las gasolinas de acuerdo a cómo se mueva el mercado internacional. Aseguró que esto no elimina el subsidio a los combustibles y que es parte de una estructuración más eficiente del Estado. El cálculo ahora incluye costo real de importar el combustible, rentabilidad mínima de 10.78% para las empresas importadoras, garantizando competencia y abastecimiento. Con esta medida, el gobierno espera recibir $404 millones más que con el método anterior. En total, $915 millones hasta diciembre del 2026. El decreto ejecutivo 83 también elimina el subsidio del combustible jet que utilizan los aviones de los aeropuertos de Manta, Loja, Santa Rosa, Coca y Cuenca.
España combate decenas de incendios avivados por una intensa ola de calor. En Madrid, Cádiz y Castilla y León, las llamas han provocado incluso la muerte de al menos una persona, destruido miles de hectáreas y obligado a la evacuación de más de 9.000 personas. Las imágenes de esta emergencia con Ileana Suárez. La ola de calor que atraviesa Europa sigue agravando los incendios que azotan a España. Miles de hectáreas de bosques han sido destruidas, más de 3.700 en Castilla y León, otras 2.000 en Cádiz y 180 en varias urbanizaciones del norte de Madrid. El incendio forestal que inició ayer en la localidad de Tres Cantos, ubicada a 21 kilómetros al norte de Madrid, mató a un hombre de unos 50 años que trabajaba en un club ecuestre. La víctima sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo cuando trataba de poner a salvo a los caballos de las instalaciones. Las llamas comenzaron en una zona de matorrales y pastizales, poniendo en riesgo un nuevo complejo de apartamentos, pero esta mañana fue totalmente controlado. En las labores de extinción participaron 12 camiones de bomberos y 3 helicópteros. Sin embargo, la situación más grave ocurre en las provincias de Zamora y León, donde más de 2.000 habitantes de unas 15 localidades fueron evacuados por un incendio que ha arrasado unas 3.500 hectáreas y varias viviendas. En la provincia de Cádiz, un incendio en la Sierra de la Plata, cerca de un complejo turístico, obligó a evacuar a más de 2.000 personas, incluidos turistas y residentes. Debido a las altas temperaturas que persisten y a los fuertes vientos, las autoridades advierten que hay un alto riesgo de que se produzcan nuevos incendios en gran parte del país. Una protesta contra el proyecto minero Loma Larga mantiene bloqueada la vía Cuenca-Girón Pasaje en el sector de la Y de Tarqui. Desde el mediodía, el cierre ha dejado varados a cerca de 200 vehículos, incluidos tanqueros y camiones que abastecen de combustible, gas y alimentos también a las provincias del sur. Veamos. La vía Cuenca-Girón Pasaje, conexión clave entre Azuay, El Oro y Loja, está cerrada desde el mediodía de ese lunes por una protesta que mantiene varados a unos 200 vehículos. Unos 150 manifestantes, provenientes de al menos 20 comunidades de Azuay, bloquearon el paso con rocas en el sector Y de Tarqui para exigir que se revoque la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga, que contempla la construcción de una mina subterránea de gran escala en Quinzacocha. Hacia los dos lados de la carretera se formaron extensas filas de vehículos, incluidos tanqueros que transportan unos 100.000 galones de combustible diarios hacia las provincias del sur. José Córdoba debía entregar 6.000 galones de gasolina a una estación de servicio en Santa Isabel, mientras que Rigoberto Fernández transportaba 960 cilindros de gas. Estar aquí sentado esperando la voluntad de los señores que abran el paso. Decenas de personas con destino a Machala caminaron más de 1 kilómetro para hacer transbordo, cargando maletas, víveres, enseres y hasta niños en brazos. El trayecto les tomó alrededor de 1 hora. Sí, justificamos, a pesar de que estamos sufriendo y somos de bastante edad, tengo 84 años. Buscar vuelta por acá si hay otro carro para coger, si no ya nada. Toca seguir caminando. Por esta vía circulan a diario alrededor de 9.000 vehículos, que también transportan productos como mariscos, lácteos, verduras y materiales de construcción. Hasta el cierre de ese informe, el paso seguía bloqueado. La ruta alterna entre ambas provincias es la Cuenca Molleturo El Empalme de Naranjal Machala. Continuamos con más información. El colapso del puente sobre el río Loco en la vía Chaco-Lago Agrio dejó aisladas a 6 comunidades de Napo y Sucumbíos. La estructura metálica, ya debilitada por la erosión regresiva del río Coca, se desplomó, obligando a los habitantes de la zona a cruzar a pie la corriente. Elizabeth Quesada nos muestra el panorama. El puente sobre el río Loco en el sector San Carlos de la vía Chaco-Lago Agrio colapsó. El puente de 2 carriles, que tenía 80 metros de largo, ya presentaba un socavamiento desde el pasado 30 de junio, provocado por el avance de la erosión regresiva del río Coca. El colapso generó pánico entre 15 trabajadores de la variante del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Se fue.
Se fue el puente. Que operaban en la zona y salían de sus jornadas laborales. La tubería del oleoducto no resultó afectada, pues se encuentra más arriba del puente. Es que justo en esa área están unas 2 empresas trabajando y al momento del colapso ya empezaron a crujir el puente por lo que es metálico y la gente ya sale corriendo por el miedo. Las comunidades de San Carlos, San Luis, San Rafael y El Reventador en Napo, así como Gonzalo Pizarro y Cascales en Sucumbíos, quedaron incomunicadas. Algunos pobladores se arriesgan a cruzar a pie el río Loco cerca de la tubería del oleoducto recientemente reubicado. Ese era el único puente que nos quedaba. Ahora nos tocará caminar mojándonos los pies porque ya no hay puente y también toca tener mucho cuidado. A pocos metros del puente derrumbado se ha instalado una carpa como punto de control de la policía. Las autoridades recomiendan no acercarse al socavón por el alto riesgo de deslizamientos. Mundo. Bolivia entra en la recta final de la carrera por la presidencia. 8 candidatos participarán en la elección del domingo 17 de agosto. La intención de voto pone en lugares finales a los candidatos de la corriente socialista que ha gobernado los últimos 20 años. Los candidatos a la presidencia de Bolivia van cerrando sus campañas en un proceso que anticipa un cambio en la dirección política. Luego de 3 gobiernos sucesivos y la renuncia de Evo Morales, el interinazgo de Yanine Áñez, que estuvo presa por sedición y conspiración, y el gobierno de Luis Arce, así como su rompimiento con Morales por el control del movimiento al socialismo, han provocado, según analistas, el hartazgo entre los electores que ahora buscarían un cambio. Entre 8 candidatos, 4 de la derecha y centro derecha lideran la intención de voto. Por 4ª vez candidato presidencial, el empresario multimillonario Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, con 21.2%. El expresidente Jorge Quiroga, de la Coalición Libre, 20%. Mucho más atrás, el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, 8.3%. Y Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, de la Alianza Autonomía para Bolivia, Súmate, con 7.7%. La izquierda, también dividida, tiene al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, con 5.5%. Y el oficialista Eduardo del Castillo, del Movimiento al Socialismo, con 2%. Otros 2 candidatos están mucho más abajo. El panorama actual apunta a que Samuel Doria y Jorge Quiroga irán a una segunda vuelta, pero los indecisos bordean el 30% y es ahí donde el socialista Andrónico Rodríguez, nueva imagen de la izquierda boliviana, considerado como el heredero político de Evo Morales a pesar de su rompimiento reciente, cree que hay un voto oculto que puede beneficiarlo. Es un dirigente cocalero igual que Morales y su promesa de recomponer el Frente Socialista se enfrenta tanto a la posición de Jorge Quiroga de cerrar el que considera ha sido un ciclo nefasto del movimiento al socialismo, como a la agenda de apertura económica, eliminación de subsidios y recortes en el gasto que propone Samuel Doria. Los restos del senador colombiano y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay son velados en el Congreso en Bogotá. Una cámara ardiente se ha instalado desde las 21 horas de lunes en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde centenares de personas han rendido tributo al político conservador de 39 años que fue víctima de un atentado el 7 de junio cuando recibió 2 disparos en la cabeza. Familiares, amigos y otros ciudadanos han pasado frente al féretro en este día declarado como de luto en Colombia. Y precisamente por el crimen contra Miguel Uribe Turbay hay 6 detenidos hasta el momento, incluyendo el sicario de 15 años que le disparó el pasado 6 de junio. Las investigaciones apuntan a que un grupo formado por las disidencias de las FARC habría ordenado el asesinato. Melis González con los avances del caso. Las discapacidades son iguales. La investigación para dar con los responsables del atentado contra el senador colombiano y aspirante a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, avanzan. Por ahora hay 6 detenidos, entre ellos el sicario de 15 años que le disparó frente a la multitud el 6 de junio. El joven fue golpeado brutalmente por un grupo de personas que logró capturarlo antes de que llegara la policía.
Fue trasladado a un centro de salud y operado de emergencia y ahora está bajo custodia, protegido en el búnker de la Fiscalía, pues su vida corre peligro. Según la confesión de otra de las detenidas, Catherine Martínez, la encargada de entregarle el arma, esperaban que el menor muriera por la golpiza en el lugar del atentado. Bajo custodia policial también está William González, encargado de la logística del ataque. Cristian González, quien planeaba ayudar en la huida al sicario, y Elder Arteaga, alias El Costeño, que con 20 años de historial criminal fue el cerebro de la operación. Recibió $250,000 para reclutar a los involucrados y coordinar cada detalle. Las investigaciones sugieren que detrás hay un entramado de grupos criminales. Se subcontrataron uno tras otro para ejecutar el ataque. Entre ellos, uno conformado por disidentes de las FARC, como explicó el ministro de Defensa. Que es el cartel de la Segunda Marquetalia. Ese cartel hace parte de las disidencias que no le apostaron a la paz en el 2016. Sobre lo que no hay avances es en las averiguaciones por las fallas en la seguridad de Uribe Turbay el día del ataque y de las 28 solicitudes de protección que introdujo meses antes y fueron ignoradas por las autoridades. 67 días después del atentado y 2 de su muerte, tampoco están claros los motivos del crimen y la pregunta de quién ordenó su asesinato sigue sin respuesta. Estados Unidos y China extienden una tregua comercial hasta mediados de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China. Los dos países mantendrán los niveles actuales impuestos, 30% para productos chinos importados a Estados Unidos y 10% para productos estadounidenses en China. La pausa da tiempo para resolver algunas diferencias y allanando el camino para una cumbre más adelante este año entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. La mayoría de los mercados asiáticos reaccionaron favorablemente a la noticia. Y 2 buques de guerra chinos chocaron en el mar de China Meridional mientras perseguían a un barco filipino. El incidente ocurrió cerca de un banco de arena en una zona disputada por ambos países. El buque de la Guardia Costera China perseguía a un barco patrulla que distribuía ayuda a pescadores filipinos y colisionó contra otra embarcación china que intentaba bloquear su paso. Manila ha denunciado múltiples maniobras peligrosas por parte de China contra sus barcos. Beijing reclama el control de casi todo el mar de China Meridional y asegura que sus buques actuaron correctamente. Y en Argentina aumenta la cifra de muertos por fentanilo hospitalario contaminado, administrado como analgésico a pacientes en algunos hospitales. 68 personas han fallecido y hay otros 19 infectados por bacterias detectadas en el fármaco. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra un laboratorio. En varias clínicas de Argentina aumentan los casos de muertes por el uso de fentanilo contaminado. Según las investigaciones, hay 68 decesos causados por el producto. Además, se han registrado otros 19 pacientes infectados. Los casos fueron detectados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, así como en la ciudad de Buenos Aires. Los incidentes con fentanilo contaminado iniciaron en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones respiratorias en pacientes de cuidados intensivos, que luego fueron asociadas a bacterias multiresistentes halladas en ampollas cerradas del fentanilo producido por HLB Pharma. En ese hospital murieron 15 personas, pero se han detectado casos en al menos 19 hospitales argentinos. ¡Justicia! ¡Justicia! Familiares y amigos de las víctimas han realizado manifestaciones públicas exigiendo justicia, por lo que el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó una denuncia penal contra el laboratorio, que según investigaciones preliminares, habría presentado un certificado falso ante el Registro de Precursores Químicos, el organismo encargado del control de sustancias, para renovar un permiso de importación del fármaco. El fentanilo es un opiáceo sintético, usado como un potente analgésico para dolores intensos y como anestesia.
Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda se suman al reconocimiento de Palestina como Estado. El primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que será el próximo mes durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y argumenta que la medida impulsará la paz y que una solución de dos estados es la mejor respuesta al desprecio de Israel a los llamados en contra de la devastación en Gaza. Estas dos naciones de Oceanía se unen a Francia, Reino Unido y Canadá, que también anuncian el reconocimiento de Palestina en septiembre. Y República Checa albergó el Campeonato Mundial de Yo-Yo. Más de 300 participantes de 40 países mostraron sus trucos y habilidades en el evento celebrado en Praga. Los aficionados al yo-yo mostraron sus habilidades en el evento internacional más importante de esta disciplina, el Campeonato Mundial. 300 competidores de 40 países realizaron sus mejores trucos al ritmo de la música y con elaboradas coreografías en el Centro Kubix de Praga, en República Checa. Tenían un máximo de 3 minutos para exhibir su programa. Hubo increíbles muestras de estilo libre, mezclas con danza contemporánea y entretenidas exhibiciones como la de Rei Iwakura, que usó armadores como elementos adicionales. La competencia contó con la participación de Mr. Kim de Corea del Sur, quien una vez más fue reconocido como el mejor del mundo por su compleja rutina. El Campeonato Mundial de Yo-Yo lleva 15 años realizándose y demuestra el elevado nivel al que se puede llevar una afición a un juguete. Revisamos ahora la información tecnológica. En Beijing, China, funciona un puesto de bebidas operado por un robot que no necesita ni siquiera guía humana. Además, en Bulgaria se creó una aplicación basada en inteligencia artificial que ayuda a elegir la sandía perfecta. Más novedades con Ana María Palacios. El robot vendedor Galbot recibe a los clientes, toma pedidos, entrega productos y puede conversar hasta en 10 idiomas. En Beijing, China, este puesto de bebidas captó la atención del público al estar operado solamente por un robot. La tienda puede permanecer abierta a las 24 horas sin necesidad de personal humano. Los dueños del local calculan que servirá a un promedio de 2.000 personas por día. Ahora en Bulgaria los usuarios ya no tendrán que tocar la sandía. En su lugar, simplemente tocarán la pantalla. Una nueva aplicación basada en inteligencia artificial puede ayudar a elegir la sandía perfecta. Con el teléfono, se puede escanear el color y la forma de la fruta. A partir de esos datos, la IA determinará si la sandía está en buen estado o si ya está pasada. Científicos desarrollaron una innovadora lámina robótica flexible capaz de plegarse, desplazarse sobre distintas superficies e incluso agarrar y levantar objetos, imitando algunos movimientos de organismos como un gusano. Este material, delgado y liviano, está compuesto por capas de resistencias, que son elementos electrónicos que responden a estímulos como el calor o la electricidad, lo que le permite cambiar de forma y adaptarse a su entorno. Según los científicos, puede ser útil en la asistencia sanitaria inteligente. Continuamos con más y mucha atención porque el aire en espacios interiores contiene diminutos microplásticos que pueden llegar a los pulmones. Así lo confirmó un estudio científico universitario. Vanessa Robles explica que los investigadores recolectaron muestras tanto en departamentos como también dentro de vehículos. Un adulto podría inhalar cerca de 68.000 micropartículas de plástico por día en espacios interiores. Así lo concluyó un reciente estudio sobre la exposición humana a microplásticos en el aire interior, publicado en la revista científica PLOS ONE. Se trata de una cifra 100 veces mayor a las estimaciones anteriores. Según investigadores de la Universidad de Toulouse en Francia, las partículas provienen de la degradación de objetos como alfombras, cortinas, muebles, así como elementos al interior del auto como tableros, volantes, tapicería de asientos, producido por la radiación solar, la fricción, el calor y el uso diario.
Esto podría llegar hasta los pulmones, siendo una amenaza invisible para la salud con el paso del tiempo, ya que las personas pasan en promedio el 90% en espacios interiores, ya sea en el hogar, tiendas o lugares de trabajo. Según las pruebas, la concentración media de microplásticos detectados en las pruebas de aire de los apartamentos fue de 528 partículas por metro cúbico y en los carros de 2.238 partículas por metro cúbico. Según la Organización Panamericana de la Salud, los microplásticos ya se encuentran en todos los niveles de la cadena alimentaria y en el agua potable. Un estudio de la Universidad de Columbia concluyó que 1 litro de agua embotellada contiene casi 250.000 de microplásticos y nanoplásticos diminutos e invisibles, por encima del agua que sale del grifo. Según la Asociación Ambiental Geneva Environment Network, eliminar completamente el uso de plásticos en la vida diaria es prácticamente imposible. Sin embargo, se puede incorporar hábitos para reducir su impacto en la salud, como usar botellas de cristal para el agua, hervir el agua para ingerir, beber abundante agua para expulsar toxinas contaminantes, almacenar la comida en recipientes de cristal, evitar introducir recipientes plásticos en microondas y evitar las fundas plásticas. La investigación de Toulouse ahora busca especificar el impacto en la salud, es decir, si la exposición prolongada a los microplásticos contribuye a los problemas respiratorios, altera la función endocrina, produce infertilidad, enfermedades cardiovasculares o algún tipo de cáncer. En la sierra el clima extremo afecta al campo. Las heladas y los cambios bruscos de temperatura dañaron más de 1.200 hectáreas de cultivos en Cotopaxi y acaban con pastizales en Chimborazo, dejando a los agricultores y también a los ganaderos con pérdidas que ya superan el 80% de su producción. Sandy Espinosa con las imágenes. 4 días seguidos de bajas temperaturas han dejado su huella en los campos de 3 cantones de Cotopaxi. En Latacunga, Pujilí y Salcedo, el verdor de cultivos de papa, frijol, maíz y haba desapareció. Las plantas quemadas son el resultado de madrugadas con temperaturas de hasta -3 grados y de un contraste climático que durante el día expone los sembríos a un sol intenso que termina por secarlos. En la parroquia 11 de noviembre, al occidente de Latacunga, 50 agricultores han cultivado 150 hectáreas de maíz y cuando empezaba a desarrollarse, las heladas lo arrasaron. Es una pérdida al 100%, un 90% que se ha destruido y es imposible recuperar. Estamos hablando de una inversión de unos $1.500 en mano de obra y también en maquinaria agrícola. Al sur, en la parroquia Mulalillo del cantón Salcedo, los productores ahora recorren terrenos secos y polvorientos, constatando pérdidas que suman 200 hectáreas. Tenía sembrado alrededor de 3 hectáreas en lo que es el maíz, la haba y el chocho. Más o menos invertido unos $800. A las heladas se suma el inicio de la temporada seca, que eleva el riesgo de daños aún más graves para la producción agrícola. La afectación alcanza unas 1.200 hectáreas. En Chimborazo, las variaciones climáticas entre el frío intenso de la mañana y el sol del mediodía también han marchitado pastizales en el cantón Colta. En la comunidad de Tunguruguilla, parroquia Santiago de Quito, la situación afecta a unos 50 ganaderos que ahora enfrentan dificultades para alimentar a sus animales debido a que el pasto está quemado. Los productores han empezado a cortar hierba y forraje en otras zonas para sostener la alimentación de sus animales. Las hojas amarillentas son ya comunes, un efecto que también se observa en los cultivos de maíz, papa y haba. El Estado ecuatoriano tiene hasta 4 meses para justificar la incapacidad mental de Abdalá Bucaram Ortiz, que causó la destitución de su cargo como presidente de la República en el año de 1997. Diego Cuenca informa que ese plazo lo fijó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante una notificación que presentó ayer a la Cancillería ecuatoriana. El Estado ecuatoriano deberá justificar las causas por las que el expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, fue declarado con incapacidad mental y destituido de su cargo en febrero de 1997. Así consta en la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que este lunes 11 de agosto fue enviada a la canciller Gabriela Sommerfeld. Según el documento, el Estado tiene un plazo de 4 meses, incluido una prórroga,
para responder los pedidos de Bucarán, que fueron presentados mediante una demanda en octubre del 2015, es decir, hace casi 10 años. Según Jorge Sosa, abogado de Bucarán, por ahora ese trámite está en proceso de admisibilidad y entre los objetivos está lograr las disculpas públicas y una reparación económica, cuyo monto aún no está definido. El argumento del exmandatario es que el Congreso Nacional propuso su destitución sin un juicio político que le permita defenderse y lo declaró incapaz mental sin que un equipo psiquiátrico lo constatara. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibió la notificación, no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Según la policía, el enfrentamiento entre dos organizaciones desencadenó 3 masacres en los cantones Guayaquil y Daule, en la provincia del Guayas. Aún no se determina cuántas son las víctimas colaterales. El detonante fue el sicariato de 2 hombres en una urbanización privada. Veamos. En una urbanización privada de La Aurora, en Daule, 10 personas con fusiles irrumpieron en una vivienda. El objetivo, 2 hombres de 25 y 35 años, señalados por la policía como integrantes de una organización criminal. Los acribillaron con 20 disparos, uno de ellos frente a una mujer y una recién nacida. Antes de huir, los asesinos dañaron cámaras de seguridad, amedrentaron a guardias y robaron objetos. 24 horas después, la violencia se desató. La mañana del domingo, 7 personas fueron asesinadas en la isla trinitaria sur de Guayaquil. En uno de los ataques, 8 sicarios armados irrumpieron en una casa y mataron a 2 mujeres con 27 tiros, dejando heridos a 2 niños de 11 y 13 años. Minutos después ingresaron a 3 viviendas más y completaron la masacre. La hipótesis policial, varias de las víctimas asistieron al velorio de los hombres asesinados en Daule. La policía realizó un operativo en el sector de los tiroteos. Con aproximadamente 12 personas aprehendidas, $8,000 americanos, 2 armas de fuego, entre las cuales estaba una subametralladora y una pistola. Durante el operativo se pudo ubicar un vehículo de alta gama, blindado, nivel 5, máximo nivel que existe acá en el país. Pero la violencia continuó. Ese mismo domingo por la tarde, en una esquina de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, 6 personas más fueron ejecutadas por hombres vestidos con prendas similares a las usadas por las Fuerzas Armadas. Entre las víctimas está un vendedor de jugos. En 48 horas la cifra llegó a 15 muertos. La policía capturó a 16 sospechosos en 3 operativos. Entre los detenidos está alias Joao. Según los agentes, es uno de los hombres que ingresó a la urbanización privada en La Aurora y asesinó a 2 personas. Los uniformados recalcan que alias Joao pertenece a la banda de los Tiguerones y fue capturado la mañana de hoy en Santo Domingo de los Áchilas. Iba en un bus interprovincial rumbo a Esmeraldas. Neonatos. ¿Y quién responde? Gremios médicos aseguran que la falta de medicinas e insumos se extiende a todo el sistema de la red de salud pública e insisten en la declaratoria de emergencia. Desabastecimiento que, según pacientes, también afecta al Hospital Universitario de Guayaquil, donde madres dicen sentir temor tras conocer de la muerte de neonatos por una bacteria. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Fue un constante ir y venir de madres en el Hospital Universitario de Guayaquil la mañana de este martes. Tenían en común el temor, causado por la noticia del fallecimiento de neonatos en esta casa de salud por una bacteria y otras causas. He hablado con algunas mamitas y me han dicho que sí, ya no quiero llevar a mi niño por el miedo. Con miedo, pues ya es mío, antes lo di antes de tiempo que me entere todo eso, si no, no diera luz aquí. Algunos pacientes consultados por Televistazo sumaron otra preocupación, no por la atención de los doctores, sino por el desabastecimiento de vitaminas y otros medicamentos.
para mí no hay vitamina. Entonces yo le digo, ¿y aquí no hay? Dicen, no, aquí no hay, entonces me mandaron a comprar afuera. Para la presión, la hipertensión, no hay nada tampoco. Y algunos baños no tienen ni papel higiénico, no tienen ni jabón para lavarse las manos, eso sí es verdad. Desabastecimiento que para el Colegio de Médicos del Guayas afecta a todo el sistema público de salud y por eso insisten en la declaratoria de emergencia. Para que a través de una licitación nacional o internacional por fuera del CERCOP o dentro del CERCOP se pueden hacer los procesos de compra, principalmente por fuera del sistema de compras públicas, con una negociación directa con los laboratorios, con los proveedores, con las empresas que producen todos los insumos para que el costo sea bajo y el sistema de salud en este momento salga del bache en que estamos. La Federación Médica Ecuatoriana se suma, cuestiona la falta de gestión de las máximas autoridades de cada unidad médica y la reducción de 421 millones de dólares en el presupuesto del sector de la salud en los últimos 3 años, que para este 2025 es de 2.798 millones. No hay gestión. Hacen, por ejemplo, hasta ahora el presupuesto programado y el presupuesto que se ha utilizado no pasa del 12 o 15%. Hasta este momento ya estamos en agosto del 2025. Entonces eso da una idea de la pésima gestión administrativa. Alarmas que se vuelven a encender en el sistema público de salud y que llevaron a que el gobierno este martes responda. Precisamente por su parte, el gobierno anunció que 3 hospitales públicos de Guayaquil serán intervenidos con la Armada del Ecuador, pero descarta una declaratoria de emergencia general del sistema de salud. Diego Cuenca describe las medidas que se van a aplicar. El ministro de Salud, Jimmy Martín Delgado, anunció este martes que el Hospital de Monte Sinaí, el del Guasmo y el Universitario de Guayaquil serán intervenidos con la ayuda de la Armada del Ecuador. El Ministerio de Salud y la Armada del Ecuador van a trabajar juntos para que 3 de nuestros hospitales sean administrados por gerentes navales. Cada uno de estos gerentes van a estar acompañados de un equipo de 10 miembros de la institución para cada hospital. No especificó la fecha de la intervención. Agregó que creará una comisión externa integrada por infectólogos, epidemiólogos, neonatólogos y pediatras, quienes con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud deberán investigar irregularidades médicas. Estas medidas surgen tras la muerte de 12 bebés dentro del Hospital Universitario de Guayaquil, cuya indagación está en manos de la Fiscalía. El ministro hizo precisiones sobre esa cifra. Dentro de estos 12 fallecimientos, 2 de ellos se ha evidenciado la presencia de la bacteria KPC. La vocera presidencial Carolina Jaramillo también habló del tema en su rueda de prensa semanal y descartó una declaratoria de emergencia en el sistema de salud nacional. Quiero desmentir el tema de las cánulas. No hay escasez de cánulas en el hospital, las hay. También hay un proceso en marcha para la adquisición de más cánulas. Y en medio de esa crisis se anunció una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud de 68 millones de dólares para los próximos 3 meses. Y este tema ha escalado también al ámbito legislativo porque la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional sesionó para analizar el fallecimiento de recién nacidos en 2 hospitales de Guayaquil. Se informó que a escala nacional entre enero y agosto de este año han muerto 624 bebés. Carla Delgado reporta que el ministro de Salud y otras autoridades enviaron solo delegados a esa sesión. El inicio de la sesión de la Comisión de la Niñez y Adolescencia. La mañana de este martes en el Legislativo para tratar los casos de los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Y en el General Monte Sinaí no fue convencional. Su presidenta Viviana Veloz abandonó la mesa y bajó a los exteriores de la Asamblea, porque según ella, no dejaban ingresar a los funcionarios convocados a rendir cuentas. Y están los funcionarios aquí ya más de 15 minutos y ustedes no les dejan pasar. Por estos inconvenientes, la sesión que estaba convocada para las 11 de la mañana inició 36 minutos más tarde. Según Veloz, estas acciones forman parte de un bloqueo. A esta mesa estaban llamados el ministro de Salud Jimmy Martín, Wilson Toainga, fiscal general del Estado, el contralor Mauricio Torres, entre otras autoridades. Ninguno asistió. Todos enviaron a sus delegados. Esto causó malestar en la comisión conformada en su mayoría por asambleístas del correísmo. La ausencia del ministro de Salud fue la más cuestionada. No venir él da una demostración
que no tiene preocupación o no están asumiendo las responsabilidades. El viceministro Bernardo Darquea lo reemplazó. Al ser consultado por el número de bebés fallecidos, dijo que en el hospital universitario hubo 75 entre enero y agosto de 2025, 28 muertes en el Monte Sinaí y 27 en el Matilde Hidalgo, 624 en todo el país en lo que va del año. Ante la presión de los legisladores para que dé más detalles de las últimas muertes, el funcionario reveló que el Ministerio de Salud recién tuvo conocimiento de ellas 4 días después. Y es aquí cuando la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica toma acciones. Y contó las causas de los fallecimientos a pesar de que al inicio de la sesión dijo no tener los detalles. Síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, más bacteremia, más ictericia. Síndrome de dificultad respiratoria grave, más inmadurez extrema. Recién nacido pretérmino, más sepsis, más bacteremia. Y su respuesta sobre el presupuesto que asigna el gobierno al sector salud dejó a más de uno sorprendido. En relación a la Constitución, nosotros tenemos un incremento por año hasta llegar a un 4%. ¿Se está cumpliendo con esa asignación de acuerdo a la Constitución? No. Esto mientras los delegados de la Fiscalía contaron que ni el Ministerio de Salud ni los gerentes de los hospitales pidieron investigar estas muertes. La Fiscalía lo hizo de oficio. El delito que se investiga es homicidio culposo por mala práctica profesional. El alto comisionado de la ONU y la misión de observadores que llegaron hoy para supervisar la selección judicial pidieron respeto a la independencia de poderes y las decisiones constitucionales. Estas reacciones se generaron en un día marcado por la marcha del gobierno contra la Corte Constitucional en el norte de Quito. Lo informa Hernán Higuera. Las marchas del gobierno y otros actos de crítica a los jueces de la Corte Constitucional fueron observados por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien posteó en la red social X que los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables y pidió que las autoridades garanticen la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal. Fue la reacción ante la exposición de los rostros y nombres de los magistrados del organismo constitucional en vallas gigantes. La misma preocupación expresaron los miembros de la Misión Internacional de Observadores que vigilará la elección del nuevo fiscal, que este martes arribaron al país mientras se desarrollaba la marcha del gobierno hacia la Corte Constitucional. Diego García Sayán, jefe de la misión, evitó calificaciones políticas sobre los hechos de hoy y su mensaje fue dirigido a pedir respeto a la independencia de funciones. Dirigirá a un grupo de expertos que vigilarán además de la elección del fiscal, la del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Se puede tener opiniones A, B o Z sobre lo que hace una corte o un tribunal, pero lo importante es que esa opinión tenga que ser respetada. Les preocupa las demoras y las intenciones políticas en los procesos de selección. Saben de un exministro que quiere ser fiscal, de un presidente de la Judicatura que entró a último momento como parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia, de los juicios políticos como maniobras hacia la elección de autoridades judiciales. En 3 días se actualizarán de todo esto y verán las condiciones. Nos preocupa también que haya retraso en los procesos de selección pendientes, ¿no? Que el Consejo de la Judicatura todavía no se integre, que el proceso de selección de la Corte Nacional aún no se retome. Los observadores tienen previsto iniciar reuniones con organizaciones sociales y políticas para evaluar los procesos de nominación de autoridades de la justicia. Los procesos tienen que ser transparentes, tienen que ser meritocráticos, tienen que cumplir con estándares internacionales, porque esa es la manera de asegurar a su vez que la alta autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, sea elegida con las mismas características. Al final de su visita, que durará hasta el jueves, harán recomendaciones y sugerencias tras escuchar a los actores involucrados en la designación de nuevas autoridades y manifestarán si en el país se cumplen o no los estándares internacionales para la designación de las autoridades judiciales. El gobierno admite errores en las desvinculaciones de trabajadores de Petroecuador. La medida provocó problemas en cuanto a la exportación de crudo y la importación de combustible durante el último feriado. Paul Romero actualiza la información. Como un error en la base de datos, calificó la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, la desvinculación de 4 de los 5 capitanes de amarre de los buques de carga de crudo y descarga de combustibles de la terminal de Balao en Esmeraldas el pasado viernes.
Esa decisión complicó las operaciones de exportaciones de crudo e importación de derivados durante el feriado del 10 de agosto. Por eso Petroecuador retrocedió en la decisión y recontrató a los 4 trabajadores. Sin embargo, Jaramillo, sin especificar detalles y cifras, dijo que las operaciones petroleras no fueron afectadas por el recorte de personal en la estación de Balao. Nunca estuvo en riesgo la operación de la terminal de Balao. Lo que sí hubo es un desfase de horas en la carga de crudo y despacho de combustible. Según Petroecuador, el sábado estaba previsto descargar 97,000 barriles de combustible y cargar para exportación 700,000 barriles de crudo. Pese a la dificultad operativa que, según el gremio de trabajadores de Petroecuador, ha generado el despido de más de 1.200 funcionarios desde junio, cuando inició el proceso de reestructuración y depuración de personal, Jaramillo señaló que continuarán las desvinculaciones. Ya no, digamos, en esta envergadura, probablemente haya algunas desvinculaciones más, pero esto no pone un freno a los objetivos de eficiencia que se tiene en Petroecuador y en todas las instituciones del Estado. Petroecuador justificó la desvinculación del personal en lo que llama distorsiones salariales significativas, es decir, empleados que según la empresa ganan más de lo que deberían. Y la Asamblea Nacional trata el juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. La funcionaria es acusada de incumplimiento de funciones y el oficialismo busca destituirla. Hernán Higuera está en estos momentos en el Palacio Legislativo para contarnos cómo se desarrolla la sesión. Hernán, te preguntamos cuántos votos se requieren por parte del oficialismo para poder censurar a Goyes. Adelante. Para lo cual se malusa. Juan Carlos, amigos televidentes, buenas noches. Se requieren 101 votos de una mayoría calificada al ser Solanda Goyes miembro de un cuerpo colegiado como es el Consejo Nacional de la Judicatura. Si existen o no los votos para censurarla y destituirla todavía es incierto. Ni el propio legislador interpelante, Fernando Jaramillo, sabe si cuenta con esos votos, pues se requiere incluso del apoyo del bloque de la Revolución Ciudadana. En imágenes, el ingreso de Solanda Goyes al momento de hacer uso de la palabra para defenderse, una vez que su interpelante Fernando Jaramillo hizo ya uso de 46 minutos de las 3 horas que le correspondía para argumentar las causales que llevan a este juicio político. Se la acusa de no cumplir sus funciones como vocal del Consejo de la Judicatura al haber abandonado el pasado 16 de abril abruptamente la sesión del Consejo de la Judicatura, donde se pretendía aprobar el reglamento para la nominación de jueces constitucionales, tal como lo estableció la consulta popular de abril del 2024. Fernando Jaramillo dijo esto sobre los votos que se requieren y que no está seguro de tenerlos. Esperemos, y yo entiendo que como se encuentra configurado y fundamentado realmente el juicio político, vamos a tener el total de los votos. Sin embargo, ya que eso, como usted lo menciona, son 101 votos porque es mayoría calificada, es parte de un cuerpo colegiado. Yo personalmente no me sorprendería que posiblemente la Revolución Ciudadana vote en contra o se abstenga, si lo mismo hicieron con Wilman Terán, siendo este un caso sumamente parecido. Vuelvo a decirles a los... La vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Solanda Goyes, lleva aproximadamente 25 minutos haciendo uso de su defensa. Ha argumentado a su favor que en 6 años han pasado 20 vocales del Consejo Nacional de la Judicatura cuando correspondían apenas 5. Ella ha dicho que va a desvirtuar cada una de las acusaciones y a explicar por qué se ausentó en las 4 reuniones del Consejo de la Judicatura. Escuchemos. Dispuestos a defender y sacrificarse por... ¿Usted dice que lo que se pretendía con ese reglamento es poner jueces a dedo? No digo que se pretendía poner jueces a dedo, no se ponía reglas claras y la gente no se ponía reglas claras y eso lo que permite es la discrecionalidad. Si había la intención de poner jueces a dedo, pues se los impidió porque se dijo que había que hacer un reglamento con normas que establezcan la especialidad como mecanismo claro para poder acceder a esos puestos. Que podrían garantizar independencia. En el procedimiento legislativo restan aproximadamente 2 horas con 10 minutos para que Solanda Goyes continúe argumentando su defensa. Luego vendrá un proceso de interpelación, luego intervendrán legisladores que pidan la palabra por 10 minutos y habrá respuestas de 10 minutos. Por supuesto, se sabrá si esta noche es censurada o destituida o quizá se suspenda la sesión y continúe el día de mañana. Estaremos para informarles. Gracias, Hernán, por tu informe desde el Pleno de la Asamblea Nacional y conoceremos ya en
las próximas horas o mañana qué pasará con la vocal de la Judicatura, Solanda Goye. Y en otros temas, con el decreto 83, el gobierno eliminó el subsidio a los combustibles que se comercializan en los aeropuertos que son administrados por la Dirección de Aviación Civil, entre ellos el de Cuenca y Manta. La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en Ecuador mantiene una reunión para analizar los alcances del decreto y cuál será el impacto en el precio de pasajes aéreos, como le explica Diana Bermeo. El gobierno eliminó el subsidio al combustible Yeda 1, que usan los aviones y que se comercializa en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil y los delegados a municipios. En la lista están las terminales aéreas de Manta, Cuenca, Loja y Santa Rosa. El gobierno busca incrementar ingresos. En el caso del jet fuel tenemos un ingreso adicional para el Estado de $52 millones anuales. La decisión consta en el decreto ejecutivo 83 emitido este lunes por el presidente Daniel Noboa e implica que ya no se aplicará el descuento del 40% del que se beneficiaban las aerolíneas que operan principalmente con vuelos nacionales, desde y hasta esos aeropuertos. Los de mayor tránsito son el aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca y el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, en el que incluso aterrizan vuelos internacionales, hasta uno diario desde Panamá. La eliminación del subsidio generará impacto en los costos operativos de las rutas, según dijo a Televistazo la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador, ARLAE. Sus miembros mantienen una reunión para analizar los alcances del decreto ejecutivo, cómo se solventarán los costos adicionales en combustible y el impacto en el precio de los pasajes. Si bien en los aeropuertos de Quito y Guayaquil no se aplica el subsidio a los combustibles para aviones porque son terminales aéreas concesionadas, las rutas nacionales hacia esos aeropuertos sí podrían incrementar su valor. Amaru Zapata es un joven de 17 años que ha logrado lo que muchos sueñan: crear una marca de moda con su estilo, vender a varios continentes y crecer en redes sociales. Es cuencano y desde que tenía 15 años iba a la universidad a aprender a confeccionar prendas de vestir. Su historia completa a continuación. Originario de Cuenca, Amaru Zapata no esperó a ser adulto para comenzar a construir su marca en diseño de modas. Cuando apenas tenía 15 años ya iba a la Universidad de la SUAY en sus vacaciones. En la Facultad de Diseño Textil le abrieron las puertas para que aprenda a confeccionar prendas de vestir. Para él, en ese entonces, vestirse era un problema. Las prendas que encontraba no lo hacían sentir cómodo, ni tampoco reflejaban su personalidad. Entonces empezó a crear su propia ropa. Creó varias piezas, las vendió y con ese dinero y el apoyo de su madre se compró su primera máquina de coser. He crecido alrededor de arte. Mi padre es escritor, es poeta y mi madre es correctora de estilo y siempre he estado alrededor de arte, de pinturas. Me gusta mucho redescubrir ideas del pasado, ver películas antiguas. Ahora tiene 17 años, confecciona chaquetas y pantalones que vende en su página web. Ha tenido clientes de Estados Unidos, Israel, Europa y Latinoamérica. No solo diseña, sino que documenta y crea contenido digital sobre su proceso creativo. Todo lo sube a redes sociales. Uno de sus videos, hecho a partir de una prenda de su infancia, se hizo viral y alcanzó 10 millones de reproducciones. Él no se considera parte de ningún estilo, crea prendas a su gusto. De alguna forma, Ballistic también es un movimiento rebelde en la moda ecuatoriana. Es algo que no se ve, entonces me gusta siempre implementar esta filosofía en mi arte, en que siempre es cambiante, que no hay que tener ese miedo a probar algo nuevo. Su deseo es continuar sus estudios de moda en el extranjero y posicionar su marca Ballistic globalmente. Al menos 8 eventos astronómicos van a iluminar el cielo de Ecuador durante este mes. Así es, según el Observatorio Astronómico de Quito, los cuerpos celestes serán visibles en el país desde hoy, como nos cuenta Vanessa Robles. La lluvia anual de meteoritos Perseidas alumbrará el cielo de Ecuador y será visible desde esta medianoche hasta la madrugada del miércoles. Según el Observatorio Astronómico de Quito, en el espectáculo se divisarán hasta 100 destellos de luz por hora y podrá observarse en todo el país, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Es decir, debe haber un cielo despejado
despejado y sin contaminación lumínica. El evento también es conocido como Lágrimas de San Lorenzo. Antes del amanecer del 13 de agosto, Venus y Júpiter aparecerán muy cercanos en el firmamento, formando un punto doble y brillante. Aunque a millones de kilómetros de distancia real, el máximo acercamiento visual se podrá apreciar entre las 4 y 5:30 de la mañana del miércoles. El próximo 19 de agosto, el planeta Mercurio se distanciará del Sol y también será visible desde el país. Este fenómeno se conoce como Mercurio en su máxima elongación y el mejor momento para observarlo será antes del amanecer. El Observatorio Astronómico de Quito recomienda usar binoculares o telescopios para mejorar la experiencia. Aunque la Luna orbita alrededor de la Tierra y Venus en torno al Sol, este 20 de agosto los dos cuerpos celestes se observarán muy cercanos desde nuestro planeta. El evento conocido como el beso cósmico, donde una delgada luna menguante se aproximará a Venus, será visible con mayor énfasis entre las 4 y 5:30 de la mañana. Vamos con las noticias del entretenimiento. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron. El anillo tiene un valor estimado de entre 2 y 6 millones de dólares. Además, les contamos que el grupo Nietzsche lanzó una nueva versión de su clásico Gotas de Lluvia. Vamos a conocer los más detalles con Ana María Palacios. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso después de 9 años juntos. Georgina compartió una fotografía en la que muestra un anillo con un diamante ovalado, estimado entre 2 y 6 millones de dólares. Juntos han formado una numerosa familia. Tienen 5 hijos, 2 biológicos, Alana Martina y Bella Esmeralda, y 3 del futbolista, Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo. Penélope Cruz y Javier Bardem sorprenden en el concierto número 15 de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Estuvieron ubicados desde la exclusiva zona VIP del show. Penélope subió al escenario para presentar el tema Voy a llevarte pa' PR. El momento se volvió viral y fue uno de los más celebrados de la noche. En esta serie de conciertos también han estado presentes otras celebridades como Kylian Mbappé y Ricky Martin. Gotas de Lluvia, la icónica salsa romántica del grupo Nietzsche en los años 90, se modernizó con nuevos arreglos. Este sencillo forma parte del álbum Clásicos 1.0, una producción con la que la legendaria agrupación colombiana celebra sus 45 años. El disco incluye versiones de algunos de sus temas más emblemáticos como Cali Pachanguero, Duele Más y Nuestro Sueño. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Recuerde que puede seguir las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada siempre por Ecuavisa. Mañana en contacto directo, Santiago Basabe, politólogo y docente de la Universidad San Francisco de Quito, estará para analizar la comunicación política contra la Corte Constitucional y la consulta popular como herramienta del poder. Además, Diego García Sayán Larrabure, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director general de la Comisión Andina de Juristas, para referirse a la misión internacional de observación, su seguimiento al proceso de selección del fiscal general del Estado y el papel de la justicia en la democracia ecuatoriana. Amigos, las noticias regresan mañana a las 5:55 en su primera emisión. Buenas noches.